Amén. Dios os bendiga a todos. Y yo me he gozado un montón de todo, pero lo que más es mi Sara. Así que, por mi parte, ¿qué voy a decir, no? La verdad que es bueno disfrutar de los dones y los talentos que Dios nos da y poder ellos compartirlos con nosotros también y poder sentir la presencia del Señor también con sus capacidades, lo que Dios les da. Es bueno que podamos dar de lo que Dios nos da. Como ha dicho Paula en la reflexión, es dar, no solamente dinero, están dando de su tiempo, de su capacidad para que nosotros también podamos gozarnos en la presencia del Señor juntamente con ella. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque no hay nada mejor que estar en tu presencia, oh Dios. Sabemos que tú todas las cosas, Señor, las tienes en control, que tú eres fiel, Señor, que eres paciente con nosotros, Señor, que tú nos amas tanto y tanto, Señor. Quiero poner delante de ti este tiempo también de tu palabra, Señor, que tú abras, Señor, nuestros oídos, Señor, nuestra mente, que podamos sentir tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones, Padre Santo. Seas tú quien hable, Señor, a través de mis labios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como nuevo año, yo hacía mi reflexión también, como todos, quizás, de lo que pasó y lo que esperamos este nuevo año que ha entrado. Y pensaba lo que podía uno hacer, lo que no puedes hacer, lo que he hecho mal, lo que he corregido, lo que hay que corregir. Y la verdad que eso te lleva a pensar, bueno, no pararía uno de pensar, ¿verdad? Lo que hay que corregir y las cosas nuevas que uno puede hacer. Y el tema es los cambios son necesarios para crecer. ¿Cuántos quieren cambiar? Vale. Acuérdense que han dicho amén. Y los que no han dicho amén, también acuérdense. Pero, ¿es bueno cambiar? Yo me pregunto, ¿es bueno cambiar? ¿Estamos dispuestos a cambiar? Si hacemos una reflexión un poquito más global, desde que nacemos hasta que nacemos adultos y quizá envejecemos también, pero si vemos el crecimiento natural del ser humano, vemos como desde pequeñito hasta que va creciendo, por naturaleza está cambiando. En otras palabras, por naturaleza, nosotros estamos cambiando desde pequeñito hasta la edad que tenemos y vemos un proceso en nuestra vida. ¿Es cierto o no? Éramos pequeñitos, no podíamos hablar, ni andar, fuimos niños, adolescentes, y esa época, ¿verdad? Los jóvenes, adultos, mayores, papás, y vemos un proceso de cambio en nuestra vida. ¿Es cierto o no? Pero no solo queda mente en eso, en un cambio físico, en que podemos ver, que podemos crecer, pero también hay cambios más profundos que el ser humano, Dios lo creó así. Y yo me preguntaba, Dios, ¿realmente el cambio, como he dicho, es bueno cambiar? ¿Y estamos dispuestos a cambiar? Pero si vemos desde que Dios creó al ser humano, vemos un cambio en el hombre natural. Pero la vida también nos ofrece muchos cambios. Ya tenemos amistades, tenemos quizá el tiempo una novia, un novio, nos casamos, tenemos hijos y vamos teniendo un proceso de cambio continuamente, cada día. Cada día hay un proceso de cambio de cosas nuevas que Dios da la oportunidad que nosotros podamos disfrutar de esos cambios. Y es continuo. Cuando tenemos niños nuestra vida cambia, ¿cierto o no? Cuando somos papás cambia todo. Cuando son abuelos algunos también cambian. Los abuelos. Pero estamos continuamente en un proceso de cambio. Vamos a la escuela, desde pequeñito a la guardería, una escuela, vamos al instituto, vamos a una carrera, y es un proceso de cambio continuo. Continuo.
en todo momento siempre hay un proceso de cambio en nuestra vida. Y eso es lo que me hacía reflexionar en todas las cosas, ¿no? En lo que fue el año pasado y lo que es este año. Y no solamente ahí, hay cambios, golpes de la vida, como lo he llamado, golpes que te da la vida que quizás te hacen cambiar el sentido, el rumbo de lo que tú tenías pensado en un principio, y ese golpe de la vida puede ser muchas circunstancias que están alrededor nuestras, que quizá cambió ese rumbo, ese destino, ese sueño, ese trabajo por algo que sucedió. ¿A alguno le pasó esto? Si somos sinceros, de una manera u otra, por golpes de la vida, todos hemos cambiado en alguna otra, o manera de pensar, o manera de actuar. Manera de pensar, hemos cambiado. ¿Cuánto ha cambiado aquí de manera de pensar? Díganme amén, ¿eh? Como no digan ahí amén a eso, amén. Nuestra manera de pensar cambia, y ha cambiado. Y no solo se queda en el hecho de manera de pensar, sino que también hemos cambiado en nuestros hechos. Ya no hacíamos lo que hacíamos antes, ¿cierto? Ya no juego a cochecitos, digo yo, ni a los Gamboy. Yo me acuerdo cuando salieron unos muñequitos pequeñitos, jugaba, me gustaba jugar con los muñequitos, con los cochecitos. Ahora ya no, ahora ya no. ¿Por qué? Porque había un proceso de cambio. Y yo le decía, Señor, ¿y todo este proceso de cambio, qué sentido, qué sentido tiene, no? Y todo, continuamente el trabajo, cada día veo a mi esposa, ahora no está, se lo voy a decir, la veo más guapa, no me oye. No, es verdad, yo a cada vez mis hijos los quiero más, los admiro más, veo cómo crecen, cómo evolucionan, y a ellos, sin querer o queriendo, me cambia mi manera de pensar y de actuar. La iglesia. Me acuerdo cuando estábamos en calle Mulhacén. Y bueno, cuando empezó la iglesia en casa de Pili. Y si miraron, cuando fue el aniversario, todo ese cambio, la iglesia también cambia, crece. Y es un continuo cambio. Hay cambios dolorosos también. Los golpes de la vida que te ofrecen, que sabemos que suceden y están a nuestro alrededor, y que puede ser por lo que sea que llegue a tu casa también golpes de la vida, como puede ser la muerte de un ser querido, o otras muchas cosas, enfermedades graves, te hacen cambiar, te hacen pensar diferente, te hacen ver diferente. En todo momento cambiamos. Ya no tomas el café, quizás tomas un café, fíjate qué cosa más simple, un café aquí o otro café en otro lugar, y parece que sabe hasta diferente. O sea, siempre cambiamos de comida. Yo no como todos los días lo mismo. ¿Vosotros coméis todos los días lo mismo? No. ¿Qué pasaría? Llegaría que no comemos. O sea, el cuerpo en sí te pide otra cosa. O sea, es como algo natural que Dios creó para nosotros para disfrutar de lo bueno y lo grande que es Dios. Cosas tan simples que te hacen pensar de cómo Dios creó al ser humano. Yo me maravillo de cómo Dios hace las cosas. Si vemos la naturaleza por sí sola, una planta, una simple planta, cuando le echan la semillita no se ve nada, pero al tiempo produce, crece y florece. Y dices, wow, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Una cosa, si era una semillita y sale ahí algo. O sea, siempre hay cambios, siempre. Y me maravillo de Dios como dentro de esos cambios Dios es bueno y hay un propósito en ello. Cambios para este año. Bueno, uno se hace planes, propósitos, y si miro yo para atrás, digo por mi experiencia, que a veces hemos hecho planes en mi casa, o yo a veces he hecho planes, o he pensado un propósito, y nunca llegaron. Otros sí, pero hay otros muchos que nunca llegaron. Parece que se quedaron como estancados o guardados, y no llegó. Hay otros que sí, pero hay otros muchos caminos que Dios abre, que te marcan el rumbo y te marcan un propósito en la vida que quizás no vemos, pero que están ahí.
A veces hemos cambiado de rumbo, pensamos que es por la necesidad, por tener necesidad económica o provisión, y pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas para que haya esa provisión, pero realmente Dios ha tenido un propósito en eso, para que cambie algo en tu vida. Mira, este está loco, ¿qué quiere Dios? ¿Que pasemos hambre? No, es que hay un propósito, y si no llegas a pasar, o no llegamos a pasar esa necesidad, Dios tiene algo específico, una palabra, un cambio, un hecho, quizás no para tu familia, o quizás no es para ti mismo, quizás para alcanzar a otra persona. Y Dios produce esa circunstancia para poder llegar al propósito de Dios. Y quizás no lo entendemos. Un golpe duro de la vida, en principio siempre duele. Cuando hay un golpe duro que te duele, te rasga el corazón, y uno piensa, qué difícil, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué me puede mover a cambiar cuando hay un golpe fuerte de la vida? ¿Sigo igual? ¿Empiezo a dudar? Y uno se enfrenta a ese cambio. Hay cambios que uno escogemos. Yo, por ejemplo, en casa, la Mari está... Yo no sé si las mujeres... Bueno, yo creo que son más las mujeres que los hombres, pero la Mari es raro año, pero rarito, rarito año que no cambia el comedor. Rarito, rarito. O sea, el sofá aquí, la tela allí, el armario aquel aquí, la silla aquí, o otra cosa. Siempre a veces llego a casa y lo veo diferente, digo, otra vez. Y como la conozco, digo, muy bien. ¿Qué le voy a hacer? No va a decir muy mal. Pero le dice, muy bien. O sea, pero me gusta. O sea, llego a casa y parece que está en otro espacio, ¿no? Aunque sea tu misma casa, pero aunque no te guste del todo, pero no sé, pues vale, vamos a dejarlo ahí, ¿no? O cuando te manda a cambiar de pintura tu habitación, los colores, claro, ahí somos los maridos, y te dice, Gregorio, píntamelo un poquito de color ese que a mí me gusta esta habitación. Y claro, ¿qué va a hacer Gregorio? ¿Qué hace Gregorio? No lo sé. Cambiar. Quizás a los hombres nos gusta más cambiar las herramientas, cambiar cosas así un poco más brutos, pero en todo tiempo estamos cambiando, es la verdad. Analicen bien y en todo momento estamos cambiando. Ahora quiero ser moreno, ahora quiero ser rubio. ¿Cuántas veces vais cambiando de pelo? Hoy sé de pelo de color. Las mujeres más, algunas más, ¿no? Mi mujer entre el castaño, moreno, así rubio, a veces se lo cambió. O sea, por naturaleza, al ser humano Dios nos creó en un ambiente, en cada momento, cada circunstancia, en momentos de cambio. Siempre. En tu trabajo, quizá tu compañero de trabajo está tan contento hoy y mañana está por los suelos y claro, tú estás trabajando con él y ese momento, ese espacio de tiempo con ese compañero ya no es el mismo que el de ayer. Ya tienes que animarlo, tienes que hablar con él, o sea, no hay ni un día igual que el pasado. Dígame, ¿habéis repetido alguna vez 24 horas del día como el anterior, exactamente igual? Díganme, exactamente igual no. Todos los días que hemos vivido desde que hemos nacido hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga y aun cuando estemos con Él, siempre van a haber cambios. Siempre, siempre. De vez en cuando hay que regalar alguna cosita a la mujer, aunque no sea su cumpleaños. También es un cambio. No lo digo. Pero hay cosas que cambiamos, o sea, pero es por naturaleza, nos sale, no, lo tenemos así. Es por naturaleza. Vamos a ir a ver lo que dice, bueno, tiempo ya se va muy rápido. Pero vamos a leer en Proverbios 16, del 1 al 4. Proverbios 16, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová, ¿qué dice?
es la respuesta, fíjense, no corra, deja el 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es muy profundo este versículo. O sea, nosotros podemos tener en el corazón tantas cosas, tantos cambios, tantos planes, tantas cosas en la mente que me gustaría hacer, pero la verdadera respuesta, quizás lo que estás pensando y tus planes son buenos, pero quizás tomamos decisiones muchas veces que son equivocadas, que nos hacen cambiar el rumbo de nuestra vida, pero cuando cogemos a la luz de la palabra del Señor las decisiones que tenemos que tomar a la luz de la palabra de Dios, Dios te dará la respuesta. Dios te dará la respuesta. Muchas veces somos impacientes cuando hay un golpe, un cambio de la vida que llega a tu casa o puede llegar a tu familia y te hace pensar, ¿no? ¿Qué hago con esto? Y quizá a veces podamos tomar decisiones precipitadas, pero lo bueno de todo es que Dios siempre abre una puerta en ese cambio, en esa situación difícil, siempre Dios tiene una puerta abierta, una salida, una respuesta, que quizás no la vemos ni comprendemos y quizás tiene que pasar mucho tiempo para entenderla, para cómo poder caminar sobre ese cambio. Quizás nos podemos tirar un año o quizás menos tiempo caminando en ese dolor, en ese cambio que se está produciendo. Pero la realidad es que si lo vemos reflejado a la palabra del Señor, cuando tenemos una situación difícil, encontraremos la respuesta, y la respuesta Dios nos la dará. Amén. El versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando hemos testificado a una persona? No, si yo me porto bien, si yo ayudo al necesitado, ¿cierto? No, si yo amo a mis padres, yo no hago nada malo, pero no quieren ir al camino del Señor. ¿Cuántos le han pasado esto? O sea, te dice que son buenos, que no hacen nada malo, que todo está bien. Y no solamente el ser humano, quizás lo que nos encontramos, o lo que se encuentran fuera de los caminos del Señor, sino dentro de la iglesia también. Porque ahí no dice solamente a los que aún no han creído, sino a todo el hombre. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos tenemos nuestra manera de opinar. Y todos queremos tener razón por encima del otro, alguna vez, o por encima de tu esposa, por de tu hijo. Soy tu padre, hazme caso. Y quizá el papá no tenga razón, pero el papá piensa que en su opinión tiene la razón, o cualquier otra cosa. Pero fíjate, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero ¿qué dice? Pero Jehová pesa los espíritus, o sea, pesa una balanza. O sea, Él tiene conocimiento de las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Aunque aparentemente sea una decisión correcta a nuestra manera de pensar o de opinar, pero realmente no debemos buscar jamás por nuestra manera de pensar o de opinar, sino siempre todo bajo la luz de la palabra de Dios. Siempre. Así debe de ser. Todo bajo lo que la palabra del Señor nos habla. Él pesa los espíritus, o sea, a Dios no se le puede engañar. Y Dios sabe lo que más necesitamos. Quizás pensamos que necesitamos, mira, ahora la Mar y yo tengo el San John en el mecánico, el coche este grande, y llevamos un tiempo quizás hablando o no, así, dice, y hablamos diciendo, quizás el tiempo ya de jubilarlo. Porque el año pasado ya me he gastado un dinerín y este año otra vez lo tengo en el mecánico y me tengo que gastar otro dinerín. Y tiene el coche 13 años. Y claro, uno le da vuelta y claro, está uno poniendo dinero en un coche ya viejo que van saliendo cosas, pero quizás no.
quizás me pueda equivocar. No todo quizás por la apariencia, porque muchas veces nos dejamos llevar por la apariencia, por la situación, pero quizás no. Si nos dejáramos llevar por la apariencia, por la situación o por algo tan fácil, yo le voy a poner una simple respuesta que debería ser una respuesta de Dios para nosotros. Y pensando en todo esto de cambio, lo primero que me vino a mi mente, cuando miramos una situación y si nos dejáramos llevar por la situación, lo lógico, quizás decir, bueno, pues voy a jubilar el coche, porque me estoy gastando un dinerín. Pero me vino pensando en todo eso y me acordé de cuando Dios habló a Josué y al pueblo de Israel, que empezaran a dar vueltas alrededor de una muralla para que fueran derribadas. Y si te pones a pensar y a analizar ese hecho que pasó, si tú, por razonamiento humano o por pensar, tú no te vas a salir a dar vueltas a un local para que se caiga, ¿cierto o no? Si, por ejemplo, te dejas las puertas de la llave de tu casa, ¿te vas a salir a dar vueltas a tu casa para que se abra la puerta? ¿Qué es lo que haces? Llamar al herrero. Al Paco también. También. O yo con una pata cabra también puedo abrirla. Pero lo lógico que es, ¿qué es lo que haces cuando te dejas las llaves de tu casa? Llamar al herrero o llamar primeramente al vecino, que a veces le dejas de confianza a un familiar, le dejas la llave, ¿cierto? Tú no te lías a dar vuelta alrededor de tu casa a ver si se abre la puerta. ¿A que no es lógico? Además, si yo te veo hacer eso, te diría, ¿qué estás haciendo? Digo, llama al herrero, anda. Qué más fácil, ¿no? Pero no todo lo que aparenta o las circunstancias que vienen a nuestra vida, si miramos y analizamos el tiempo que hemos vivido, no todo era lo que yo pensaba. A veces he sido defraudado. ¿Has sido defraudado alguna vez? A veces me he dado una alegría porque me ha sorprendido. ¿También te ha pasado alguna vez? ¿Que no te lo esperaba y te has sorprendido? Sí. Pero nuestra primera acción o nuestro primer pensamiento es razonar humanamente a la hora de arreglar cualquier situación. Lo primero que pasa por nuestra mente es humanamente cómo voy a abrir la puerta. Es la primera reacción, porque vivimos de una vieja naturaleza que quizás muchas veces arrastramos cosas y cosas que tenemos que ir puliendo. Pero lo primero cuando analizamos algo, pensamos hacer algo, casi siempre es por un razonamiento humano, por un pensamiento humano o por lo que te han dicho. Y luego, si reflexionamos y si somos pacientes, porque hay que ser paciente en una situación difícil, decimos, mira Mari, vamos a parar. Cuando hay decisiones, cuando tomamos decisiones importantes la Mari y yo se lo digo a mucha gente, me parece que lo he dicho alguna vez a la iglesia, pero sobre todas las cosas, cuando tomamos una decisión Mari y yo, es que tengamos paz en el corazón, los dos. Cualquier decisión importante, que tengamos paz. Y así lo hacemos. Y hay a veces que no nos ponemos de acuerdo, pues no decidimos. Lo tenemos así, es como, no sé, lo tenemos así nosotros en nuestra casa. Cuando no tenemos paz, ni alguno de los dos no actuamos, lo dejamos. Y somos pacientes, pero a veces la paciencia, cuando pasa el tiempo y hay que decidir, porque hay que decidir. Igual como aquel que va a tirar un penalti, no te puedes tirar 2 horas para tirar un penalti, tienes que decidir el jugador y tirarlo, no te puedes tirar ahí 24 horas, ¿cierto? Hay un momento ya preciso que hay que decidir. Hay otras cosas que no son tan precisas y quizás necesitan más tiempo, pero tenemos que decidir. Y el Señor, Dios, pesa los espíritus, nuestro espíritu. Dios conoce el corazón humano y Dios conoce nuestra necesidad. Y Él sabe en todo momento lo mejor que necesitamos. Aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces no podamos llegar a alcanzar el porqué, pero Dios tiene algo con nosotros. El versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos
serán afirmados. Yo voy a leer, tengo la traducción viviente, una nueva traducción. Dice el versículo 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. A veces es difícil. Yo soy sincero y a veces es difícil porque a veces la paciencia, como no sé si era la Eli quien decía, no oremos por la paciencia ahora, Gregorio, porque si oras por tener paciencia, Dios te va a mandar pruebas. Claro, ¿cómo se moldea la paciencia? Con pruebas. Tengo una lupa, ¿eh? Pero ¿cómo se moldea la paciencia? Con pruebas. Con pruebas. Pero dejar todo en las manos del Señor, muchas veces nos cuesta. Muchas veces nos cuesta y pensamos que tomando decisiones rápidas, pensamos que es la voluntad del Señor. Y yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. A Abraham, Dios le prometió un hijo, y como se alargaba el tiempo y ella no se quedaba embarazada, pues nada, tuvieron una genial idea. Digo, bueno, quizás el hijo no es con nosotros, no es conmigo, hazlo con mi esclava. ¿Se acuerdan o no? Y Abraham, bueno, pues puede ser la decisión correcta. Claro, Dios me dice que tenga un hijo, y claro, si tú no puedes, han pasado años, quizás nos estamos equivocando y vamos a decidir por ahí. Y a veces nos precipitamos y tomamos decisiones incorrectas. Lo mismo que la tuvo Abraham, podemos tenerlo nosotros. Y seguro que hemos tenido alguna decisión incorrecta, seguro. O sea, yo eso lo sé porque yo he tenido a veces decisiones incorrectas, pero Dios en su misericordia, fíjate si es bueno el Señor, porque Dios es bueno y misericordioso y fiel siempre, pero lo que Dios promete, Dios cumple. No falla, Él sí que no falla. Podemos decir a boca abierta y con el pulmón bien ancho, es lo mejor que nos ha podido pasar conocer a nuestro Dios. Lo mejor de lo mejor. Pero Dios cumple sus promesas y lo cumplió con Abraham. Dios le dio el hijo. ¿Quién? Isaac. El hijo de la promesa. O sea, si Dios tiene un propósito, un plan contigo, no dudes que Dios lo va a cumplir. Dios cumple su palabra, amén. No falla ni una. Todo lo mete. Dios es fiel y cumple cada una de sus promesas. El versículo 4 de Proverbios 16:4 dice: toda obra del Señor tiene ¿un qué? Toda obra del Señor tiene un propósito. Son estos 4 versículos, pero son muy profundos y podríamos, o sea, cuando uno empieza a navegar en la palabra del Señor, Dios te puede llevar por donde Él quiera, pero Dios te habla muchas cosas, te da luz. Dice: toda obra del Señor tiene un propósito. Aun los cambios difíciles, cuando Dios hay un cambio en nosotros, hay un propósito. ¿Qué dice ahí? Toda obra del Señor tiene un propósito. Yo me pregunto, ¿yo soy obra del Señor? ¿Tú eres obra del Señor? Andreu, ¿eres obra del Señor? Cada uno de los que estamos aquí podemos decir, soy obra del Señor, porque Él me cambió, le pertenezco a Él, ¿cierto? ¿Y qué dice ahí? Toda obra del Señor tiene un propósito. O sea, Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito. Fíjate, O sea, hay un propósito que Dios tiene con nosotros. No dudes. No vayas a pensar que Dios se olvidó de ti. No vayas a creer que contigo Dios no tiene nada. Dios tiene un propósito.
y ese propósito es bueno. Siempre es bueno. Los propósitos de Dios para su Hijo, para su iglesia, son siempre buenos. Amén. Siempre. No pienses. Y hacía otra reflexión. Aunque seas más rico, o seas más pobre, o seamos más ricos, o seamos más pobres, la realidad, una gran realidad, es que todos necesitamos de Dios. El rico y el pobre. Como decía Paula en esa pequeña exposición que ha dado, la felicidad no es todo el dinero. Hay otras circunstancias que nos rodean que va mucho más allá del tener o el querer o el poder. Y si no tienes a Dios, esa es la principal. Si no hay Dios en tu vida, si no anda Jesús contigo, si Jesús no camina contigo, todo lo tenemos que dejar en las manos del Señor. Dice que toda su obra tiene un propósito. Y si seguimos leyendo, dice: hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Dirán, bueno, hasta los malos. Yo me digo, cuando escuchamos un testimonio de algo que impacta a nuestra vida, el primero que quizás puede venir a ti te puede venir otro, pero Pablo Pablo perseguía a la iglesia y estuvo ahí buscándolos para llevarlo a la cárcel. ¿Era un hombre malo? ¿Podemos pensar? ¿Era hombre malo? Sí, claro. Perseguía a la iglesia. Los cogían para que los azotaran, incluso para que los mataran. Ese era Pablo. Pero cuando conocemos la conversión de plano, ¿qué hacemos? ¡Wow! ¿Cómo Dios puede cambiar a una persona? Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. O sea, hay otra versión, pero hasta de lo malo Dios puede convertirlo en algo bueno. ¿Cuántas veces hemos dicho, esa es una mala persona? Pero cuando esa mala persona se convierte, dices, wow, no me lo esperaba. Yo me acuerdo cuando un cuñado mío se convirtió, de todos los que menos pensaba que se tenía que convertir fue ese. De toda mi familia. Y mira, mi padre hablando con él, somos 56 en la familia. Por nuestra parte, somos 8 hermanos, bueno, entre cuñados somos 56. Y de todo, el que menos me pensaba, y fue este. Y mira, Dios sabe todas las cosas. Vamos a leer en Romanos, capítulo 12. Yo no sé si está Elías. ¿Ha subido Elías? Bueno, no pasa nada. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice así la palabra del Señor: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? La renovación de su mente. O sea, está pidiendo cambios. Nuestra manera de pensar está pidiendo cambios. Está pidiendo transformación. La palabra transformación es cambio. Algo nuevo. Muchas veces Dios abre puertas y cierra otras, es cierto. Pero para que podamos entenderlas, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios transforme, renueve nuestra manera de pensar. Esto de aquí arriba. Porque a veces le damos tanta vuelta a las cosas que nos cuesta, pero dejemos que sea el Espíritu de Dios quien transforme, meditemos, descansemos en el Señor, busquemos al Señor en oración, en el momento de la prueba, de la circunstancia, en el momento del cambio. Hay cambios que nos cuestan, hay cambios que tenemos que tomar decisiones y nos cuestan, porque son difíciles de tomar. Quizás sea un pecado. Cuando pecamos delante del Señor, no es fácil ir a pedir perdón.
a la presencia del Señor muchas veces. Porque en el momento que uno peca, quizá inconscientemente o conscientemente, pero es difícil ir a pedir perdón. Incluso cuando sea con un familiar, siempre ir a pedir perdón a alguien, cuesta, ¿verdad? No es fácil. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que ir a pedir perdón y perdonar. No es fácil. Pero Dios, el impulso, yo a veces hablo con la María, es que no siento de perdonar. ¿No habéis tenido vosotros esa expresión? Sean sinceros, digan la verdad. Digan la verdad. Dios conoce y sopesa todo nuestro espíritu. A Dios no puede ser engañado. En ese momento quizás lo que piensa y te tienes que tragar, hay un dicho que es tripas corazón, ¿no? Tienes que hacer tripas corazón, pues vaya cambio. Y cuesta, yo sé que cuesta, porque a mí me ha pasado y yo sé que alguna vez u otra al hombre, a la iglesia le cuesta. Pero lo maravilloso del Señor es que dice la palabra, si lo miramos como hemos estado hablando, si lo vemos, lo que tenemos que hacer todo reflejado, lo que la palabra de Dios nos dice, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que perdonemos. No te dice, haz lo que sientas. Esa no es la versión, ¿verdad? Haz lo que sientas. No. Él dice, perdona. Y quizás en ese momento lo estás perdonando, ¿no? Pero por dentro aún sigues con la cosa, la tripa, o el corazón aún no se ha convertido. Sigue la tripa, sale la palabra por nuestros labios, pero aún no está el corazón ahí, quizás sale la tripa. Lo perdono, pero porque tenemos que perdonar. Pero qué bueno es cuando nos sentimos perdonados, ¿eh? Yo he llorado y sigo llorando delante de la presencia del Señor. Hoy, esta mañana, mientras la adorábamos, el Señor me tocó y uno llora delante de la presencia del Señor. Y digo, wow, que nunca esto se acabe. Aún en tu presencia, cuando estemos en la eternidad, pueda llorar contigo, Señor. Un verdadero cambio duele. Los cambios duelen. Algunos de ellos, claro. No todos. Pero cuando cambiamos nuestra manera de ver las cosas y dejamos que sea el Espíritu Santo quien trabaje en nosotros y nos hable y hacemos la voluntad del Señor, aunque tenga que perdonar, yo cuando me siento perdonado en la presencia del Señor, digo, no hay nada mejor. Me quedaría con el Señor siempre. Déjame aquí, siempre, aquí, contigo así, igual como el bebé que llora. Y yo me acuerdo, lo que más me gustaba de mis niños cuando eso es tenerlos en mis brazos. Lloraba, pero yo tenerlos en los brazos, yo me regalaba. Yo podía pasarme horas con ellos en los brazos hasta que empezaron a crecer, claro. Pero me regalaba. Pues así es esa sensación, yo con el Señor así. Déjame aquí, ni me mueva la oreja. Hay cambios que duelen, pero que son necesarios. Hay cambios que uno necesita, pero son necesarios.
si hiciera una pregunta, y vamos a terminar. ¿Todos queremos crecer? Para terminar, todos queremos crecer. Pero un crecimiento, para poder crecer, necesita un cambio. Piensa. Si quieres crecer, tienes que cambiar. Tienen que ir las dos cosas juntas. Si miramos todo lo que hemos hablado antes de entrar en los versículos, todo proceso desde que somos niños, crecemos como todo necesita un cambio. Pero para poder crecer necesita un cambio. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dice